estamos en el día 3, en el tema número 4, el propósito de Dios es el templo, el día de hoy, ¿verdad? Estamos hablando de el día número 3, estamos hechos para vivir en compañía. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Primeramente, dice que perseveraban unánimes. ¿Qué significa unánimes? Es juntos, ¿sí? Juntos, en un mismo sentir. Eso quiere decir unánimes, ¿sí? En un mismo sentir. Entonces dice, perseveraban unánimes. Estamos viendo que el hombre está hecho para vivir en compañía, ya sea en una sociedad, en una colonia, en un trabajo, en donde sea, ¿no? Entonces, ¿y dónde es donde nosotros vamos a perseverar en la fe? En la iglesia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer unánimes, ¿sí? La Biblia dice en Hechos 2, dice desde el 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Y preservaban la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el 42, ¿verdad? Entonces vemos cómo la iglesia primitiva no tenía templos. En aquel entonces no existían los templos. Porque acuérdese que a la iglesia primitiva la estaban persiguiendo los romanos y la estaban persiguiendo los judíos, ¿sí? Entonces, no había un templo como tal, solamente se reunían en las casas, como cuando se reúnen en las células, ¿sí? Ahí es donde se reunían todos juntos. Y dice que ahí era donde partían el pan. Viene desde el 42 al 46 una serie de pasos. Dice, partían el pan, hacían oraciones, estaban en comunión, hacían maravillas, hacían señales, creían. Todo lo que iban haciendo, lo hacían juntos, en la casa donde se reunían a adorar, ¿sí? Entonces, vemos cómo iban y se reunían en el templo, ¿sí? En el templo es el lugar para crecer en la fe. El templo es un lugar adecuado para perseverar unánime en un mismo espíritu, ¿sí? Muchas veces dice, hay una corriente ahorita, ¿no? Que dice, no, pues es que Jehová es mi pastor, no es el hombre. Jehová es mi pastor, ¿no? Pero transgiversan la palabra de Dios. ¿Cómo la transgiversan? Porque dicen, no, es que yo no ocupo congregarme, yo no ocupo hacer esto, yo no ocupo hacer lo otro, Jehová es mi pastor. Y eso no es lo que realmente quiere decir el Salmo 23. Es el Salmo 23 se refiere a una serie de pasos que sigues como oveja, reconociendo el señorío de Jesús, ¿sí? Pero no se refiere pues a que soy llanero solitario, ¿no? O sea, no se refiere a eso. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Y todo lo que iban haciendo lo hacían en comunión, ¿sí? Perseverando en comunión unos con otros. Entonces, hoy en día se mira mucho la consejería cuando te dicen que no ocupas de nadie, que tú puedes solo. Y realmente para todo ocupamos a alguien que nos eche la mano. Aún lo que vamos a comprar en una tienda, vamos a traerlo y comprarlo con alegría, con sencillez de corazón, ¿verdad? Pero esos productos los hizo otra persona, ¿sí? Entonces, vemos cómo a veces estamos viendo durante esta clase que se nos hace difícil convivir con los demás. Se nos hace difícil abrirnos con la gente. Se nos hace difícil el quitarme mi cubierta y socializar con la gente, ¿sí? Entonces, dice, perseveraban unánimes en el templo, partiendo el pan en las casas. Eran como les decía, no había un templo como tal, se reunían en las casas, ¿sí?
juntos. Entonces, es algo bien tremendo. Dice el 44, vamos a leer el 44. Dice, todos los que habían creído estaban separados, ¿verdad? Estaban juntos. Dice, y tenían en común todas las cosas. ¿Qué significa tener en común todas las cosas? Que lo que le pase a mi hermano, a mi hermana, me pasa a mí. Ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿sí? Que lo que le pasa al que está a un lado de mí, me pasa, es como si me pasara a mí en mi vida, ¿sí? Eso es que tenían en común todas las cosas, ¿sí? Habían creído y estaban juntos, ¿sí? Muchas de las veces, eh, porque yo cuando recién llegué yo lo hacía. Decimos, ¿no? Oye, le decía, por ejemplo, a mi esposa, le decía, no, pues, eh, tiene, no le digas, que nadie sepa nuestras cosas, porque es esa, y ¿qué es lo que refleja eso? Que se nos hace difícil, ¿sí? Abrirnos con la gente, se nos hace difícil abrirnos con las personas, ¿sí? Aquí lo que me llama la atención es que a lo que entiendo en este versículo 44, dice que tenían en común todas las cosas, quiere decir que no había tapujos, no había escondites de nada, ¿sí? Si a alguien le pasaba algo, decía, "Ay, vamos a orar por ti". Hoy en día se mira mucho que te dicen, ¿no? Está pasando fulanito por cierta situación. Ah, es que le faltó fe. O sea, qué clase de mentalidad es esa? ¿Sí? Ay, es que me está faltando dinero. Ah, es que te falta fe. Algo estás haciendo mal. Esa clase de cosas son las que a veces tenemos en la cabeza y no es así. No es la manera correcta de pensar o de hacer las cosas. Tenemos que ser como la iglesia primitiva. Tener en común todas las cosas. ¿Sí? Tener en común todas las cosas. Em, Otra cosa que tenía la iglesia primitiva era que tenían un testimonio público. Tenían un testimonio público. ¿Qué es un testimonio público? Nosotros podemos hablar muchas cosas, pero la gente se va a fijar en lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Si yo estoy hablando de amor y me paso gritándole a todo mundo, pues, entonces ahí hay un problema, ¿no? Entonces, el chiste de perseverar unánimes, juntos, en el templo, es sentir lo que siente la otra persona, ¿sí? Sentir, tener pues una comunión, vaya, ¿sí? Una empatía con la demás gente, amén. ¿Y eso qué es lo que te va a dar? Que no haya tapujos, como le decía ahorita, como dicen los religiosos, ¿no? Dice, no, que le falta fe, no, porque tienes un testimonio, eres transparente, ¿sí? Eres transparente, ¿sí? Entonces, perseveraban unánimes cada día en el templo. Vamos a leer el versículo 45. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El Señor no te está diciendo que tienes que vender lo que tienes y repartirlo, no es el enfoque no es el enfoque que quiere dar la Biblia en ese versículo. Lo que está hablando la Biblia en ese versículo es que eran desprendidos, ¿sí? Que no eran agarrados, para que me entiendan. O sea, que si a alguien le estaba pasando algo, si alguien estaba sufriendo, si alguien estaba padeciendo por una situación, la gente era desprendida e iba y le ayudaba. No nada más estamos hablando de dinero, sino de tiempo, de esfuerzo, ¿sí? Entonces, eso es estar en los zapatos de la otra persona. Eso es crecer juntos en comunión, ¿sí? Eso es crecer juntos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces se nos hace difícil crecer juntos. Se nos hace difícil abrirnos con el vecino, abrirnos
con la familia, se nos hace difícil, ¿sí? Eh, abrirnos en ciertas situaciones. Entonces es algo bien interesante que hacía esta iglesia primitiva. Ahorita vamos a ver cuál era la recompensa, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuál era la recompensa. Ahorita estamos viendo que todo lo hacían juntos, ¿verdad? Hasta ahorita se fijan todo lo que hacían, partimiento del pan, la cena del Señor, todo lo que hacían, lo hacían con sencillez de corazón, juntos.